El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan ustedes amigos, bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Como se los había prometido la semana pasada, hoy está con nosotros nuestro amigo Leobardo Peña para platicarnos de un viaje maravilloso que hizo y viene aquí a platicarnos acerca de todo lo que vivió, que de la mano iba yo viendo las publicaciones que hacía y es fascinante todo lo que vivió nuestro amigo. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto volver a coincidir en tu espacio, Wicca Radio México, para hablar de estos temas tan interesantes. Y sí, ciertamente hicimos un viaje místico, un viaje transformador hacia Asia, ¿no? Valga la redundancia, allá en Mongolia. Hacia Mongolia fuiste. Obviamente, Leo, desde que te conozco tienes un vínculo muy especial con esta parte de Mongolia, de Asia, de la parte de los lamas, de esta parte del Shambhala. Entonces, es un viaje que yo creo que a todo mundo se nos antoja, ¿sí? Y como tú dices, está lleno de un toque mágico, místico, de una, no sé, con un ambiente totalmente, no sé, es algo especial lo que debes de haber vivido. Platícanos, Leo. Sí, así es. Fue un viaje que podría llamarle iniciático, un viaje transformador, ¿no? Sobre todo por la historia que viene aconteciendo, y merecería platicar un poquito el contexto, ¿no? De cómo llega mi viaje precisamente a Mongolia y cómo se presenta precisamente. Y como sabes, Mau, también pues algunas personas que conocen ya mi trabajo acerca de la investigación, ser testigo de contacto y sobre todo ya a estas alturas, ¿no? Llevar una parte de exploración dentro de la investigación, pues todo esto pues nos lleva a mi adolescencia, ¿no? Precisamente es el vínculo de relación donde nace precisamente esta historia para conectarme con el budismo, con la ancestralidad. Me gusta mucho la ancestralidad de mi país, de aquí en México, pero hay un vínculo, como has mencionado, con la parte del budismo, con el Tíbet y sobre todo ahora con Mongolia. Y es que hay una experiencia previa. Cuando tenía escasos 16 años, cuando estaba en la preparatoria, en una clase de inglés. ¿Qué hacemos en una clase de inglés cuando una maestra nos pide, antes de iniciar la clase, que meditemos? Fue algo que nunca se me va a olvidar, esa historia. Cuando empezamos a respirar, a meditar y a cerrar los ojos, entré en una profunda relajación y de pronto, eso lo saben muchas personas de mis amistades en forma muy íntima, pueden ser mis propios entresejos, primero un ojo, y ese ojo empieza a viajar, ¿no? En mi mente, a mí me sorprende y pues empiezo a tomar conciencia de poder focalizar, poder ponerle atención al ojo, y de pronto ese ojo se acerca hacia mí y se convierte ya en una mirada, en dos ojos. Esos ojos los voy a recordar mucho porque hoy se les conoce y ustedes pueden buscar esos ojos
como los ojos de Shambhala, los ojos de Buda, ¿no? Pero en uno de estos ojos, cuando yo entro en ese estado de atención, de observación, en uno de estos ojos empieza a abrirse precisamente como una película y me veo precisamente meditando en un árbol. Y ese árbol posteriormente pues se materializó. Fue en los primeros años cuando comencé a entrar en el camino del conocimiento ancestral con don Artemio Solís Guzmán, mi primer maestro de la tradición náhuatl, y también estaba vinculado mucho este tema alrededor de las montañas, ¿no? Sobre todo un ambiente muy parecido al que vi allá en Mongolia, en las montañas, y prácticamente identifiqué precisamente que esos ojos eran los ojos de Shambhala, eran los ojos de Buda. Pero eso quedó marcado solamente en una experiencia pasajera a mis 16 años. Posteriormente entro a los grupos de contacto, vivo experiencias de acercamiento con estas inteligencias y surge precisamente dos agendas que tal vez las personas que han seguido mi trabajo podemos identificar, que una es el contacto extraterrestre, todo lo que vincula esa agenda de poder saber nuestros orígenes, nuestra relación con el contexto extraterrestre, esa agenda de por qué nos visitan, pero una segunda agenda nos lleva de la mano a esta parte ancestral y sobre todo a encontrar el vínculo con una sociedad secreta, una sociedad o una hermandad que hablan muchos místicos como Madame Blavatsky, George Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, el explorador Nicholas Roerich, ¿no? Ruso, que precisamente gracias a él conocemos la tradición chamánica del Altai en Rusia, que conocemos el chamanismo y toda la parte del budismo de Mongolia y también las tradiciones del Tíbet. Y a mí fue interesándome mucho ese contexto del mundo intraterrestre, el mundo de las cuevas, porque muchos mitos y leyendas de todos los países, de todas las culturas, de todas las filosofías, nos llevan a ese mundo y a ese encuentro con esta fraternidad que, de acuerdo a esas leyendas, está vigilando la evolución y ha dejado las herramientas, las metodologías para encauzar a la humanidad a un conocimiento profundo de su ser y encuentre la paz interior, pero también vaya nutriendo con su propia experiencia a el mismo universo, a Dios o como queramos llamarle. Pero es un acontecimiento que a mí me marcó la vida y me fui relacionando, ¿no? Empecé en búsqueda de ese mundo intraterrestre aquí en México, lo he investigado por muchos años, hasta que encuentro el vínculo entre dos culturas muy importantes, que es la parte olmeca y la parte del Tíbet y sobre todo la parte de Mongolia. Hace algunos años, también debo de decir, y tú lo sabes muy bien, Mau, colaboro con un instituto que es el Instituto Akamani, que es dirigido por Crisaria Leblanc, quien pues a través de este instituto tiene dos labores. Una es la ayuda humanitaria, de llevar víveres, ayuda precisamente a las poblaciones más vulnerables de algunos países precisamente de Asia y de aquí de América. Y otra de sus labores es precisamente darle voz y dar difusión a los guardianes de la ancestralidad en América, aquí en México y sobre todo también allá en la parte de Asia, ¿no? En la parte de todo lo que conforma la parte del budismo. Y bueno, hicimos este viaje a Mongolia, pero previamente tuvo una coincidencia entre lo que estaba en mi búsqueda, en mi camino, dentro de la agenda extraterrestre. Hay 3 lugares que han marcado los guías extraterrestres como centros espirituales de estos lugares que tienen su polaridad, ¿no? Y que vendría a ser uno de ellos Paititi, que es la región del Amazonas peruano, otra sería Egipto y la tercera sería Mongolia. Lo curioso es que dentro de mi historia yo siempre quise visitar primero Mongolia,
Lo primero que se dio fue el Amazonas en el año 2012, en una expedición. Después, hace un año estuvimos en Egipto, y hoy, en 2024, se concretó el tercer viaje para mi persona, a estas tierras sagradas de Mongolia. Entonces, haciendo este resumen, es prácticamente ese hilo conductor, ¿no?, que me va llevando a concretar esta trilogía de viajes que, por una parte, fueron mencionados por los guías extraterrestres, pero gracias al Instituto Akamani, pues pudimos hacer dos expediciones importantes, que es la de Egipto y esta que es de Mongolia, que nos llevó a visitar pues muchos monasterios allá en esta mítica tierra asiática, en donde visitamos la parte sur de Mongolia, el desierto del Gobi, que es la parte fundamental de esta historia, y terminamos en monasterios muy importantes en las montañas. Nos faltaban casi cerca de 800 kilómetros para llegar al Altai, ¿no?, que es también una parte. Y bueno, ya no solamente nos faltaban cerca de 800 kilómetros para llegar al mítico Altai, que precisamente es otro lugar que también en algún momento estaremos visitando, y que cierra también este círculo de información, ¿no?, de esta búsqueda del mundo subterráneo, pero sobre todo de este encuentro con la mítica Shambhala. Estuvimos en lugares muy, muy importantes de la parte del desierto del Gobi, como acabo de mencionar, y también pues en las partes montañosas, ¿no? Son lugares muy, muy importantes dentro del budismo mongol. Pues Leo, es que las personas que somos tus amigos, pero seguimos tu trabajo, sabemos la importancia que hay, o esta conexión que hay con la parte de los pueblos ancestrales y esta parte del contacto con los extraterrestres, con la parte de las ciudades subterráneas, esta parte que siempre ha estado como en mito, pero que hay una conexión y yo podría atrever a decirme que todos los pueblos ancestrales tenían un conocimiento muy profundo de tanto de los extraterrestres como de estos mundos subterráneos. Sí hay estos vínculos que suenan a fantasía, como los olmecas estaban conectados con el Shambhala, como hay historias que tú me has contado acerca de esta conexión telepática entre personas de un lado, del otro del planeta, pero que lejos de esto hay una mítica, hay una magia dentro de esto que está reservado para muy pocos, y tú eres uno de los privilegiados que has podido tener como esos contactos, y que siempre lo he reiterado, Leo, tú no eres un investigador de internet, tú eres un investigador que vas, te presentas a los lugares, vives las experiencias, y me imagino que traes cantidad de anécdotas, de experiencias, de esta parte, como tú me dices, es este viaje iniciático, este viaje de preparación, porque de alguna manera yo sé que son estos 3 lugares en el mundo que ya fuiste a visitar, pero es apenas, yo creo, el principio de un largo camino, porque seguramente regresarás a ellos, y lo importante es esta parte que no concluye aquí, sino que hay una serie de investigaciones, de comprobaciones, y que es lo importante, Leo, que nos das luz a la gente de entender la importancia, ¿sí?, de no voltear a ver nada más hacia el cielo, sino entender la importancia que tenían estos pueblos ancestrales con esta parte de conciencia que nos brindan, ¿no? Así es, Mau. Sobre todo, son muchas aristas, ¿no? Muchos brazos para poder analizar lo que son o la importancia de estos viajes, ¿no? Sobre todo, 2 aspectos importantes que te podría compartir y al público sería, primeramente, el poder verificar precisamente esos lugares, el acercamiento a esa mítica Shambhala,
a ese lugar azul de la paz eterna, donde precisamente se encuentra la Hermandad Blanca, y otra es verificar estos lugares de conexión y sobre todo la conexión con México, porque también una de las razones y de los objetivos que nos llevó precisamente a Mongolia es aprovechar para hacer un hermanamiento con el pueblo mongol, con los lamas mongoles y lo que es la cultura olmeca. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver la cultura olmeca con los mongoles? Bueno, pues trabajando de la mano del guardián olmeca Jesús Fabián Ortiz, hemos estado estudiando, o sea, gracias a él me ha dado muchas pistas, en donde estas pistas precisamente es el hilo conductor en la relación en la parte olmeca y la parte mongol. Hemos trabajado en investigar a un historiador novohispano que es Fernando de Alba de Ixtlilxóchitl, de aproximadamente el año de 1700, ¿no? Esa época, en donde él habla en uno de sus libros que precisamente toltecas, acolhuas y otras etnias, y entre ellas los mongoles, que antes eran llamados tártaros, y curiosamente también habla de los chichimecas. Curiosamente, como menciono, a los chichimecas y a los mongoles se les consideraba como perros salvajes. Era como, pues algunos textos denostan o hacen precisamente en una forma peyorativa lo que es precisamente el término de su cultura. Entonces tenemos que en cuenta que, de acuerdo a Fernando de Alba de Ixtlilxóchitl, pues los tártaros o mongoles estuvieron aquí en América, y también gracias a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, con la cual colaboro también difundiendo sus obras y sus hallazgos, pues tenemos en cuenta que precisamente la historia comienza que los mongoles, ¿no?, surgieron precisamente del Ecuador, y es así como vamos haciendo este hilo conductor. Y también llevamos un poposhkomit, un incenciario, ¿no?, precisamente para entablar ese hermanamiento entre el Consejo Supremo Olmeca y pues los lamas, o el alto lama precisamente que nos recibió, hacer ese hermanamiento que lo realizamos en el monasterio de Tunghun, que está precisamente en los bosques altos de Mongolia. Entonces esas son las dos agendas que fuimos llevando a cabo para crear este viaje, o darle sentido a este viaje. Aparte, bueno, el Instituto Akamani también llevaba su propia misión, sus propios trabajos, ¿no?, de práctica con sus alumnos, ¿no? Íbamos un equipo de 6 personas, en donde había 3 personas de nacionalidad alemana, un amigo que es de Suiza, y Crisalia y su servidor, ¿no?, que estuvimos en este viaje. Entonces es una de las razones, ¿no?, que podría compartirte y al público que hilan precisamente este hilo conductor para ir sobre todo a hacer este viaje iniciático que comprende la integración de las memorias ancestrales. Aquí, como sabes, donde Jesús Fabián Ortiz precisamente nos ha compartido precisamente la parte del retorno de la memoria de los ancestros, que lo conocemos como Chicabán. Y allá precisamente los lamas y este camino iniciático que nos fue guiando Crisalia, pues nos fue llevando precisamente por un recorrido, precisamente para ir integrándonos a esas memorias. Y este camino fue llevándonos precisamente a monasterios, de los más antiguos, hasta recorrer lugares tan enigmáticos como lugares donde se pueden ver las pisadas de dinosaurios, o bosques de árboles petrificados. Entonces, estar en contacto con estos lugares ancestrales
donde están las memorias del planeta, es precisamente hacer un camino paulatino antes de llegar a la parte crucial, que era el encuentro a esa puerta con Shambhala y el encuentro y hermanamiento precisamente con Mongolia y México a través de la parte olmeca. Fíjate, es muy importante y muy interesante lo que dices, esta parte de hermanamiento que hay, porque si actualmente, Leo, actualmente es complicado, tú ahorita hiciste este recorrido y son una cantidad importante de kilómetros. ¿Cómo era esta parte de contacto entre estas dos culturas en la ancestralidad? O sea, porque estamos hablando de que este contacto, este hermanamiento que hay entre los olmecas y los mongoles, pues estamos hablando que fue... ¿En qué año? O sea, estamos hablando de hace miles de años que están hermanados, ¿no? Entonces, esto es lo que trae una magia, ¿no? Además que, pues sabemos que el pueblo olmeca es la cultura madre de los pueblos prehispánicos, y entonces ahí viene como esta parte de intereses mundiales, y esta parte de Conexión México sí nos hace ver la importancia que hay de conciencia cósmica que tiene la presencia México en todo esto, ¿no? Porque oímos lamas, los monjes, el Tíbet, todo eso, y pensamos en una mítica, ¿sí? Pero no es una mítica religiosa. Hay que recordar que el budismo no es una religión, es una filosofía de conciencia que nos abre a un entendimiento más allá de puramente una tradición, sino nos habla de un concepto cósmico, de un concepto de conexión entre culturas, entre seres, y no nada más seres humanos, que es lo que es bien importante. Es correcto, y de esto tenemos evidencia, Mau, sobre todo, nuevamente, gracias a todas las informaciones que me ha compartido Jesús Fabián, el abuelo olmeca. Tenemos precisamente, y van a estar viendo en este momento estas imágenes del Museo de Coatzacoalcos, allá en Veracruz, en donde podemos observar algunas figuritas de barro que nos muestran precisamente las migraciones o los encuentros con otras culturas. Ustedes están observando precisamente la parte en donde van a pues ver precisamente imágenes de hombres europeos, asiáticos, con estos tocados precisamente como sombreros amarillos de los lamas tibetanos o lamas mongoles. Es decir, es la muestra de que aquí hubo ese contacto. ¿Cuándo fue? Puede ser hace miles de años. Tenemos en cuenta que hubo otras humanidades, hubo otros contactos en otras eras. Esas eras son aproximadamente de 26,000 años. Así es que en ese lapso pudo haber ocurrido tantas cosas, tantos encuentros interculturales, y ahora la historia debe de cambiar, ¿no? Porque realmente ahora que estuvimos y tuvimos la oportunidad de platicar con el Alto Lama de Mongolia, pues precisamente él nos contaba que esas costumbres de esos encuentros eran muy comunes. De hecho, el obsequio que llevamos al monasterio, que es este incenciario para poder fomentar el encendido del fuego nuevo, y sobre todo la entrega de las cenizas del fuego de Chicabán, que han sido recolectadas precisamente de encendido de fuegos ininterrumpidos, y para ella, para esta cultura mongol, realmente es muy, muy tradicional y reconocible, es decir, lo reconocen. Ellos también tienen la costumbre de recolectar las cenizas y de compartirlas para crear el hermanamiento. Entonces fue algo muy, muy bonito dentro de una de estas tantas experiencias que vivimos precisamente ahí en Mongolia. Oye, Leo, además del choque cultural que debes de haber vivido, porque son culturas no tenemos un contacto tan frecuente
con los mongoles, pero hablamos de ciertas cosas que nos suenan a película de ciencia ficción, sí, nos suena a viajes en el tiempo, nos suena a magia, nos suena a... Por ahí vi hasta unas figuras de barro, ahorita me vas a explicar bien dónde es, que son personas, son seres humanos que están conviviendo con dinosaurios. Bueno, eso es actualmente en otros viajes que he realizado aquí en México. Esa es otra historia. Sí. Pero eso nos demuestra precisamente que existieron otras humanidades, ¿no? Estuve pues en estos últimos días allá. Hay un museo donde hay figuras precisamente de seres humanos conviviendo con dinosaurios. Esto me recuerda precisamente a las piedras de Ica, del doctor Cabrera de Arquea, allá en Ica, Perú, en donde pues personas encuentran todo lo que es una cantera de este tipo de piedras que están moldeadas por un recubrimiento y son talladas escenas precisamente de seres humanos conviviendo con dinosaurios. Eso quiere decir dos cosas: que existieron otras humanidades y que esos dinosaurios, que eran reptiles gigantes, pues estuvieron tal vez domesticados por gigantes, los llamados Kinametsin aquí en México, y que existieron en algunas otras partes del mundo, y sobre todo nuevamente en el Ecuador. De eso tengo una conferencia completa en donde hablo precisamente del gigantismo que existió en otras eras. Así es que tenemos en México evidencia, y a la par tenemos evidencia allá en el Ecuador, ¿no? Pero también en otras partes del mundo, incluso en Mongolia, también se habla de la existencia de gigantes. Esta parte, vuelvo a repetirlo, amigos, no es una situación que Leo tome a la ligera. Hay cosas que hace Leo, que investiga Leo, que muchas personas, y yo he oído muchos otros investigadores, que de repente se guían en lo que dicen en el internet, en buscar, pero Leo es presencial. Leo va a todos estos lugares y de verdad es como el ojo de un observador, de un investigador serio, profundo, que constata esta parte de experiencias, y que nos suena fantástico, nos suena a una magia importante, Leo, pero lejos de este sensacionalismo que muchas personas agarran, tú, Leo, le das un enfoque totalmente aterrizado, ¿sí? O sea... Hay algo importante. Ajá. Hay algo importante que mencionas, Mauricio, precisamente es enfocarnos en la parte histórica, y si se tiene la oportunidad es visitar estos lugares, ¿no? Porque cuando hablamos de esos exploradores, ¿no?, aquellos místicos que se atrevieron a ir en búsqueda de la parte mística para saber si esto era real, menciono nuevamente sus nombres como Madame Blavatsky, George Gurdjieff, Nicholas Roerich, y también podría compartir, ¿no?, dentro de las investigaciones que he realizado. Si ustedes se dan cuenta, dentro del estudio del contactismo, y sobre todo en América, la mayor parte de contactados tienen que ver con la parte de Asia, con la parte del budismo, la parte de ese encuentro con los guardianes de Oriente, tal como en alguna experiencia en 2011 me tocó afrontar en una cueva en Tepoztlán o en Amatlán, en esta frontera, en donde se me anunciaba precisamente que íbamos a tener ese encuentro con esa fraternidad, pero gracias al puente de los guardianes de Oriente, que sería Tíbet y Mongolia, y que se refería a esa mítica Shambhala, ¿no?, a ese lugar. George Adamski precisamente
ese testigo de contacto en los Estados Unidos, que él era polaco radicando precisamente en los Estados Unidos. En el año de 1952 crea una orden de estudio de una rama precisamente hermética del budismo, ¿no? Y curiosamente un contactado, ¿no? Que tiene contacto precisamente con entidades de Venus. Hay otros contactados también, como uno de sus compañeros de viaje de George Adamski, que es George Hunt Williamson, ¿no? O Brother Philip, que también tiene ese contacto con esta parte del mundo intraterrestre allá en el Perú, pero él se aboca precisamente a investigar una orden secreta que se le llama la Orden de la Mano Roja. Y eso también me ha llamado mucho la atención para ir en búsqueda de las pinturas rupestres, que son manos rojas, pero que tienen polidactilia de 6 dedos. Sí. Y que tienen que ver con una orden que también y que nos sigue llevando de la mano a ese contacto con Shambhala, que por cierto, dentro de esta expedición que hicimos al desierto del Gobi, tuve la oportunidad, gracias a todo el gestionamiento que hizo Crisalia, de poder estar cerca precisamente del lugar donde despierta conciencia Dansan Rajba, aquel personaje que encontró la puerta a Shambhala, encontró el lugar del portal, y ahí es donde vivimos experiencias extraordinarias. Mediáticamente, hay otras personas dentro del contactismo que han mencionado el monasterio de Kamar, que se encuentra en el desierto del Gobi, y ahí se encuentra una serie de estupas creando un cuadro en donde se asume que ahí hay un portal, ¿no? Y donde encontramos precisamente los ojos de Son, estar ahí, porque era el lugar que yo soñaba siempre estar ahí, pero el portal se encuentra en otro lugar, se encuentra en las cuevas, y es ahí donde vivimos 4 aspectos muy, muy importantes que nos mostraron que era muy probable estar a las puertas o en el portal de acceso a esa mítica Shambhala. Pues sí, Leo, pues muchas experiencias y sobre todo una serie de situaciones místicas que debes de haber estado viviendo. Además, esta parte de ir con alemanes, con suizos, con Crisalia, con los lamas, todo eso hace una experiencia multicultural, una experiencia, me imagino que también estas personas que iban pues traen diferentes disciplinas, pero lógicamente, Leo, hay una serie de situaciones que marcan profundamente tu trabajo, ¿sí? Creo que en esta parte se vuelve, así como tú me lo has dicho, estos protocolos de contacto, hay como confirmaciones. Esta parte de tus viajes, de las experiencias que vives, pues es la confirmación de ese camino que obtuviste desde que eras adolescente. O sea, es como si fuera una línea de investigación que vas recorriendo. Entonces, suena película de ciencia ficción y vamos a hacerla un día de estos, vas a ver. Porque sí es importante que la gente entienda que esta parte de conciencia, hablando de extraterrestres, de cosas subterráneas, hablando de los monjes tibetanos, de las tribus ancestrales, que podría sonar a ciencia ficción y a Hollywood y a naves, ya esto nos habla sobre todo de una parte, nos habla de la conciencia de la realidad humana, ¿sí? Y eso es algo que tú eres un investigador, un testigo, una persona coherente en todo lo que haces, y sobre todo me consta porque me siento honrado de ser tu amigo, de ser
un espectador de todos los avances que has tenido, de todas estas comprobaciones, de todas estas pláticas que haces, y que van de la mano una con otra, Leo. Y vamos, a pesar de que mi disciplina, la parte de Wicca, está con la magia, está con esta parte de pueblos ancestrales, esta parte de ritualidad, tiene mucho que ver con el trabajo que tú haces, ¿no? Esta parte de la búsqueda de la conciencia, de la magia, del contacto con la naturaleza, de esta parte del despertar. El ser humano no nada más es carne, sino también es energía, también es pureza, también hay una línea, hay una continuidad de conciencia que debemos de rescatar y transmitirle a la gente que nos está viendo. Exactamente, Mauricio. Dentro de los mensajes que también se dieron precisamente con estas entidades de ese mundo subterráneo, esta Hermandad Blanca, se mencionaba que existen dos tipos de viajes. Uno es el viaje iniciático y otro es exterior. Lo mismo vivió Nicholas Roerich, ¿no? Y todos esos exploradores. Y eso es lo que proporciona estar en estos lugares tan míticos, tan místicos, y que proviene una ancestralidad y una memoria. Porque recuerdo precisamente aquellas anécdotas y esas experiencias extraordinarias, donde viví experiencias extraordinarias precisamente allí en el Amazonas, en el Paititi. Recuerdo también en este viaje del año pasado en Egipto, en donde en el desierto del Sahara tuvimos precisamente la apertura o visión a la distancia de un halo azul, ¿no? Como si fuera una ciudad etérica. Y ahora precisamente aquí en Mongolia, en este lugar de cuevas donde despierta conciencia Danzan Rakhva, pues ocurre algo que me vuelve a transformar la vida, ¿no? O sea, ha sido un recorrido de estos viajes que precisamente lo que trato de dar a conocer precisamente es que hay que darle un giro a lo que es la visión del contacto extraterrestre y al mundo intraterrestre. Van unidos la agenda extraterrestre, la vida humana, hacia dónde nos dirigimos, pero hay que estar en contacto con esta sabiduría que existe, que esto es real. Y bueno, dentro de estas experiencias que vivimos, así como en Egipto, observar esa ciudad, en este lugar muy cercano al monasterio de Kamar, donde se encuentran estas estupas y que es el real portal del tiempo, ¿no? De ese tiempo-espacio, o tal vez esa puerta a Shambhala, es que en estas cuevas, que es el mundo subterráneo, las cuevas son portales naturales. Y bueno, en esta ocasión, cuando estuvimos acampando, tuvimos varias señales precisamente de ese encuentro o ese acercamiento con ese mundo subterráneo, con esa fraternidad o con ese lugar mágico. Es un lugar que produce mareo, un poquito de náuseas, porque es un lugar totalmente magnético. Tuvimos la oportunidad a las espaldas de estas montañas donde se encuentran estas cuevas, que se mostró todo un halo de luz azul. El azul es el color representativo de Shambhala, y en realidad es el nombre que se le conoce comúnmente, Shambhala, el lugar azul de la eterna paz. Pero no se llama solamente Shambhala, se llama Shamavala, que es el nombre mítico ancestral. Y fue algo muy espectacular porque no hay ciudades, estamos en pleno desierto, en el desierto del Gobi, no hay una ciudad, y ese halo de color azul pudiesen ser dos aspectos a investigar en una segunda oportunidad, que haya sido la puerta precisamente a ese mundo subterráneo, ese portal, o se haya generado un llamado Sendra, ¿no? Porque posterior a ese gran halo de luz, tuvimos 4 avistamientos ovni arriba de nosotros,
4, lo que marcaba también una señal, la señal de Shambhala. Detrás de cámaras te comentaba la anécdota de Nicholas Roerich, ¿no? Él investigó lo que es la parte del Altai, una zona también mítica que nos lleva a las entrañas de ese mundo subterráneo con Belobodia, que se encuentra ligado a un monasterio también muy mítico aquí en Mongolia, que es Karakum, y que Nicholas Roerich precisamente encuentra estos lugares. Y es precisamente que él tiene avistamientos ovni entre el año 1927-28, ¿no? Él yendo por las cordilleras del Himalaya, en esas expediciones, pues tiene un avistamiento ovni. Y ese avistamiento es una esfera o un objeto lenticular totalmente metálico, y él le pregunta a los lamas de la expedición qué es aquello que él podía ver a través de sus binoculares, y ellos le mencionan, ese objeto es Lukta, el caballo del viento, es el signo de Shambhala. ¿Por qué menciono esto? Porque también Nicholas Roerich, un pintor, explorador, artista plástico, creador del Agni Yoga, porque también creó para Occidente, Asia. En su libro, precisamente El corazón de Asia, está narrado todo esto que menciono. Pues este objeto pues está también llevado a la alegoría en una de sus pinturas, que es Lukta, el caballo del viento, y es que él pinta un lienzo con un caballo que en su lomo lleva 3 esferas. Esas 3 esferas dentro del budismo son las 3 joyas del pensamiento, pero dentro de la mística o las leyendas budistas, tanto tibetanas como mongolas, se sabe que esas 3 piedras conforman una sola. Chinta Mani se traduce como la piedra del pensamiento, y esa está conectada con el cinturón de Orión, porque de acuerdo a esta leyenda, esa piedra cae de la constelación de Orión y es muy venerado precisamente dentro del budismo tibetano y del budismo mongol. Bueno, pues ¿por qué menciono esto? Porque después de ver ese halo de color azul, tener los 4 avistamientos, pues curiosamente, pues ya estando prácticamente para irnos a las tiendas a dormir, se manifiesta un caballo. Empezamos a escuchar galopar y relinchar a un caballo. ¿Qué hace un caballo en pleno desierto, donde solamente hay dunas, donde no hay absolutamente una ciudad, no hay ni siquiera un monasterio cerca? El monasterio de Kamar sí está relativamente cerca, pero ahí no hay ni siquiera camellos, no hay actividad sedentaria ahí, solamente están los monjes budistas mongoles. ¿Y qué hace un caballo? Pues se manifestó Lukta ahí. Entonces fueron aspectos que fueron encerrando un ambiente místico cercano a Kamar, cercano a las estupas tibetanas donde están los ojos de Shambhala, pero el portal donde posiblemente existe ese acceso a Shambhala, estuvimos muy cerca. Y a partir de ese momento comenzamos, y hablo desde mi persona, comencé a experimentar muchos desprendimientos de eso que llamamos viajes astrales o desprendimientos del cuerpo. Entonces, solo lo dejo como una anécdota que, como bien dices, parece novela de ciencia ficción, pero que ya fue narrado por otros exploradores y que hoy, mediante la expedición que realizo dentro de mi trabajo, pues me tocó dar testimonio de que esto es real. En algún momento compartiremos en una conferencia tal vez, pero es algo que pudimos comprobar de que esas historias ancestrales y de místicos es real. Shambhala existe. Claro, además de que Shambhala existe,
y que tienes estas experiencias, Leo, es, como te digo, creo, esta culminación de estos viajes, de estos 3 lugares para ti tan importantes, pero es el pararte en el umbral de estos lugares, ¿no? Si no mal recuerdo, también en el Paititi te quedaste en el portal, y hay esa preparación, y es, creo que una cosa que es importante, ¿no? Es esta invitación a todos a que nos preparemos. O sea, hay que empezar a despertar a no esta parte fantasiosa, sino esta parte de realidad, de conciencia, esta parte que nos vincula con los pueblos ancestrales y nos vincula con un mundo que, vuelvo a repetirlo, Leo, suena a ciencia ficción, pero que nos abre el mundo, nos explota la cabeza sabiendo que hay tantas cosas que se viven, ¿no? No nada más es este lugar donde viviste, es esta parte de sensación de que este lugar es un lugar magnético, que afecta físicamente, que te da náuseas, que te da mareo y todo eso. Hay lugares en México que has vivido esa experiencia. Esta parte que nos hablas de los Chandras, yo he estado un poquito pendiente y he visto, Leo, que actualmente se está apareciendo en el cielo varios portales, varios Chandras que se están viendo, que lo mismo investigación que estás haciendo de este fenómeno electromagnético en México, vamos, los tiempos se están empujando para entrar en conciencia, ¿no, Leo? O sea, algo está pasando y tenemos que empezar a activarnos, a desarrollar esta parte de prepararnos, porque viene un cambio importante, y lo que tú dices, esta parte de Shambhala, debe de venir una era de paz, de entendimiento, de conciencia, y todo gracias a esta parte de misticismo, de contacto y de despertar a la conciencia, ¿no? Exactamente. Si algo dejan las expediciones, Mauricio, es precisamente la convivencia. Dices, viaja con alguien más de 15 días y conocerás con quién viajas o te reflejarás en él, ¿no? Entonces, así como las expediciones que realicé al Paititi, a Egipto y ahora a Mongolia, pude aprender de mis compañeros, ¿no? Precisamente ese reflejo en donde me veo precisamente pues la humanidad, ¿no? Cómo somos vulnerables ante ciertos momentos. Nos tocó una tormenta de arena también, que fue también de película, pero sobre todo lo que acabas de mencionar es muy real. El mensaje que podría compartir en tu espacio no es solamente volverlo a repetir o como una frase romántica que se repite constantemente dentro de este aspecto mítico cuando se habla de Shambhala, que es el lugar de la paz eterna, sino que realmente las expediciones te invitan a la conciliación, al trabajo personal, ¿no? No a la crítica, no al juicio, sino a la hermandad. Creas una hermandad en un viaje, ¿no? Sumado a las experiencias, a visitar estos monasterios, a lo que es precisamente la filosofía del budismo, nos encontramos también con que ellos están de acuerdo de que vienen tiempos de prueba, ¿no? Estamos por finalizar una era de 26,000 años, tal como lo mencionan los olmecas, los mayas, los toltecas, y entonces viene la preparación en donde esta civilización intraterrestre, la llamada Hermandad Blanca, pues sigue alerta, sigue dando precisamente estos estímulos de preparación. Y esa preparación es precisamente esa conciliación con nosotros mismos. Eso es lo que todas las filosofías, tú lo mencionabas, con la parte Wicca, la parte sobre todo de entrar en una comunión con los ritmos de la naturaleza, de la tierra, con los ritmos cósmicos, integrarlos como seres humanos para alcanzar un grado de conciencia superior. Pero tenemos que tener en cuenta
muy bien lo que es el significado de la conciencia y de lo que es el significado de crear realidad. La conciencia es la experiencia y la realidad es lo que proyectamos a través de esa experiencia como nuestra percepción de lo que vamos viviendo a cada día y vamos creando y recreando. Entonces, eso es prácticamente el mensaje precisamente de Shambhala que estos seres nos compartían en este viaje, en donde se vienen precisamente estos tiempos de transformación. No por algo también es muy curioso que en estos días de guerra, ¿no?, precisamente entre la parte de Israel, ahora precisamente con esta invasión de Irán hacia Israel, ya no de Israel a esta parte de Palestina, sino que ahora es momento nuevamente en que la humanidad tiene que tomar conciencia para pasar del caos a ese estado, pero no es solamente desearlo, sino hay que trabajarlo. Hay que trabajar los aspectos psicológicos, hay que trabajar los aspectos de esos ritmos, ¿no? De estas energías que acabas de mencionar, todo eso que está llegando del cosmos, estas oleadas de energía de plasma, que lo vemos precisamente desde el 2020 que vengo investigando, estas anomalías electromagnéticas están influyendo en los estados de ánimo, en la percepción de la gente. Por un lado la vemos alterada, pero por otra estamos viendo que hay personas que quieren transformar su vida, que quieren cambiar, que quieren que ya pare todo este sufrimiento de la humanidad, pero tenemos que hacerlo de uno en uno. Entonces, la Hermandad Blanca es lo que nos invita precisamente a crear conciencia, pero a través de un trabajo precisamente integral, holístico, ¿no?, para encender esa luz de conciencia, pero no lo vamos a lograr por arte de solamente meditar, desearlo. Hay que trabajarlo para crear esa realidad. Claro, aquí, Leo, hay una cosa que es importantísima de lo que dices, hay que trabajarlo. No nada más es la parte de sentarnos y meditar y poner, porque muchas veces les he dicho, meditar no es el hecho de poner tu mente en blanco y agarrar una posición, sino es esta parte de autorreflexión, esta parte de conciencia que yo siempre he hecho, esta diferencia de decir, la conciencia es darte cuenta que te das cuenta, es el despertar a un mundo diferente, es el trabajar en tu propia humanidad, es el esforzarnos en no caer en miedos, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que el caos reina, esta parte de guerras, esta parte de desesperación, esta parte de problemas culturales, esta parte de violencia, esta parte de... Y tenemos que entender que el hombre es mucho más que eso. El hombre es un ser de luz, es un ser de conciencia, y que no es la manera de ayudar a nuestro entorno, es no caer en miedo, entrar en conciencia, generar este trabajo de desarrollo humano, ¿sí?, de esforzarnos, de no caer en esta movimiento de masas, de estar desesperado y quejarse, no vivir en el mundo del Facebook, y me refiero al mundo del Facebook no por la aplicación, sino nada más mostrar lo bonito, nada más exhibir lo que queremos que la gente perciba de mí, sino entendernos con esta honestidad de desarrollar nuestra persona en todo su potencial, aceptar mis sombras, aceptar mis luces, y desarrollar un trabajo por mi comunidad entera, ¿no? Entonces, nos volvemos seres de conciencia cósmica y de verdad es como maravilloso poder escuchar esta parte de los viajes que haces, de estas experiencias, que por lo menos yo voy de la mano contigo, te sigo en los viajes y todo eso, y vivo
un poquito, o me imagino mucho, las experiencias que debes de haber vivido, que son muy aleccionadoras, ¿no? Y con Crisalia, que la conozco y que es una bellísima persona, a la cual le mando un fuerte abrazo. Exactamente, Mau. Este mensaje que da esta fraternidad en este lugar de paz también es una invitación a la maduración del ser humano. O sea, debemos de dejar de ser esa humanidad infantil, esa humanidad rebelde, para tomar una responsabilidad adulta. Debemos de ser adultos. Sabemos perfectamente que siendo adulto, lo que nos hace bien, ¿no? Lo que es el bien para todo el colectivo. Y esa es una de las enseñanzas que me ha dado precisamente la ancestralidad, que me han dado estos viajes, que me ha dado el contacto extraterrestre, el contacto con estas hermandades ocultas de ese mundo subterráneo, que es una invitación. Precisamente por eso hacemos esa difusión, sobre todo a poder, como ellos dicen, a acercarnos a la parte ancestral, porque son las metodologías que nos van a enseñar nuestras sombras, precisamente para poder filtrar, para poder purificar. Y purificar me refiero a resetear, ¿no? Todos esos patrones, esas conductas que hacen que seamos conflictivos hacia el mundo, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales hacemos estos viajes personales, para comprobar, para poder verificar, pero también para compartir al mundo, ¿no? De que estas herramientas son viables, son aplicables y que no es fantasía. No es un viaje de Indiana Jones, aunque parezca, pero ciertamente hay una gran enseñanza y una gran lección, que es nuevamente a tomar la rienda de ese hermanamiento. Y nos queda muy poco tiempo. Del 2027 al 2079 ya es la última cuenta regresiva que veían nuestros ancestros para que acabe este ciclo de 26,000 años. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos para generar una nueva civilización, de esas nuevas generaciones que sepan valorar precisamente estos conocimientos y esta información? Necesitamos una nueva humanidad. Ahora, en este viaje que tuve a Guanajuato, en donde me fueron compartiendo lugares ancestrales muy interesantes como observatorios ancestrales, les mencionaba, no solamente es importante hacer ceremonias, ¿no?, sino que hay que aplicar eso en la vida diaria. Y entonces, solo entonces, a través de estas metodologías, vamos a encauzar el camino hacia esa fraternidad que tanto necesitamos, y sobre todo trabajar en conjunto. Trabajar mucho y trabajar en esta parte de voltear a ver el mundo como parte de una hermandad aquí arriba, no la hermandad blanca, es una hermandad de aquí. Trabajar. Yo conozco mucho el trabajo de Leo y sé perfectamente bien que Leo viene regresando, está recién desempacadito, y poco a poco irás aterrizando todo lo que viviste y estarás compartiendo. Entonces sigan las redes sociales de Leo Peña. Está Enigmas 360 grados, está Leobardo Peña. Tienes tus redes en Facebook, Instagram. ¿Qué más, Leo? Sí, ustedes pueden encontrar todo mi trabajo, artículos, todo lo que son noticias de todos estos temas, de la ancestralidad, del fenómeno OVNI, en el proyecto en Facebook, YouTube e Instagram, que es Enigmas 360 grados, o también ya estoy abriendo mi perfil personal, ¿no?, que es Leobardo Peña, pero todo lo que es especializado en la investigación se encuentra en Enigmas 360 grados, Facebook, Instagram y YouTube. Y en estas plataformas vamos, las nuevas conferencias que vienen, si me permites, Mauricio, claro. Pues vienen 2 eventos muy importantes para noviembre, y empezamos el 1, 2 y 3 de noviembre en el primer congreso de neurosintergia. Estaremos hablando del trabajo del doctor Jacobo Greenberg,
y estaremos expositores de varios lugares del mundo, vienen de España, de Chile, de Estados Unidos, de Argentina, en donde vamos cada uno de los investigadores a exponer nuestro trabajo y cómo se relaciona precisamente con todo el trabajo y el del Congreso de Neurosintergia. Es gracias precisamente a rutadora de laboratorio del doctor Jacobo Grinberg. Es una persona que tiene el testimonio de primera mano y es quien organiza precisamente este evento el 1, 2 y 3 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Todos esos datos están en mis redes sociales. El evento va a ser presencial o virtual, como lo quieran tomar, ¿no? Si quieren asistir físicamente para estar en contacto, preguntar directamente a los expositores, van a tener la oportunidad en Ciudad de México. Y después, el 14, 15 y 16 de noviembre, pero todo esto está ahí en las redes sociales, en estas fechas vamos a tener el fuego de Chicabán, ¿no? 15, 16 y 17 de noviembre. Esas son las fechas para el Fuego Nuevo de Chicabán, que es presencial, que también es un evento extraordinario, porque el abuelo Jesús Fabián Ortiz, abuelo Olmeca, lleva una preparación de sus alumnos, es decir, no es el encendido de un fuego de tradición, no es una celebración solamente, es abierto al público, porque se celebra, pero también sus alumnos se integran al encendido del Fuego Nuevo de Chicabán. Ellos llevan una preparación de 6 meses, Mauricio, en donde hacen ese trabajo psicológico, hacen una ruta iniciática por ciertos lugares, que es ese ritmo de estas bases de la Tierra y la parte cósmica, y después hacen esta ceremonia que se hace en noviembre con la integración en el cenit de las Pléyades en el cenit, y es algo histórico que lo hacían nuestros ancestros en ese conteo del tiempo, ¿no? Cada 52 años, y cada año de esos 52 años se viene creando el Fuego Nuevo de Chicabán. Así es que es un evento iniciático también, muy serio, y vamos a estar precisamente en este encuentro, al cual estás invitado a estos 2 eventos, y pues vienen más conferencias que estaremos compartiendo de estos materiales, precisamente de la Hermandad Blanca, de este viaje a Mongolia, y seguramente va a haber muchas más, así es que te agradezco mucho esta entrevista. Yo te agradezco a ti, Leo, por comentarnos, por platicarnos, por compartir tus experiencias. Mil gracias, y por supuesto que vamos a estar ahí. Amigos, de verdad les invito a que vayan a las conferencias de Leobardo Peña, conéctense a sus redes sociales, van a aprender mucho y sobre todo tienen ahí la llave para abrir la conciencia. ¿Sale? Gracias a ti, Leo, de vuelta. Gracias a ustedes, amigos, y esto fue todo en Wicca Radio México. Los espero la próxima semana en otro programa más. Amigos, les doy las gracias. Esto fue todo en Wicca Radio México. Los espero la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Leo.